Buenas tardes. Buenas tardes, niña. ¿Y sus compañeros? Ya les voy a decir que ingrese. Por el aula virtual, porque parece que por el Zoom no pueden entrar, parece. En el área de producto. La vamos a hacer corta. Si usted no... ¿Cuál es el plato más caro que tiene en la carta?
Hola, 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 niños, niñas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, economista. Buenas tardes, niño, ¿cómo va? Buenas tardes. A ver, los demás, no veo las cámaras. A ver, solo las fotos, pura foto son ustedes. Pura foto. Ahí la veo a Malena recién. Está en el trabajo, parece. Bien, ¿quién más? ¿Quién más anda por ahí? Derly, muy bien. ¿Quién más anda por ahí? Carlos Cedeño, bien. Buenas ¿Quién tardes, más? señor. Ale Valladares está manejando, muy bien, muy bien. ¿Quién más? Elian González, ¿quién? Ah, Florcita otra vez con la mascarilla. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿En el trabajo? Está bien, está bien. ¿Quién más anda Sí, por ahí? Katy Castillo, ¿cómo está? ¿Quién más anda por ahí? A ver, ¿qué es Mayra Bermúdez? Que no solo se ve una foto ahí. Roxana Lucas, ¿qué es de ella? Jefferson, ¿qué es su vida? No hay ni foto, nada. ¿Quién más? ¿Dónde está mi secretaria? Viva la fiesta. ¿Dónde anda mi secretaria? ¿Dónde Aquí anda mi estoy, economista. Canela? ¿Y la foto, la cámara, qué pasó? Está escondida. Ya la voy a prender. La cámara, digo. A ver, le estoy haciendo ese ejercicio porque la próxima semana tenemos el examen. Y ustedes saben que es con cámara. Ahí la veo. Se está engordando, Yanela. No ha hecho ejercicio. La veo, la veo. Se ríe. Bueno, bueno, les decía que le hacía ejercicio de las cámaras porque la próxima semana es examen y tienen que tener cámara. Ojo, verán que estoy avisando con tiempo. Tienen que tener prendida la cámara todo el examen. El examen no es difícil. Me preguntaba mi secretaria qué tal el examen. Fácil. Para que estudió todo es fácil. ¿Sí o no, Yanela? Todo es fácil para que estudió. Como dice el chavo. Así que chiste, pues estudiando cualquiera. Claro, estudiando cualquiera, obvio. Obvio. Tienen que repasar. Yanela, no sé si usted ya ha enviado los archivos de PowerPoint y de Word al grupo o a mí, no me ha enviado. ¿Y qué ha estado haciendo? Aparte de nada. Cuénteme, ¿qué pasó con los archivos? ¿Por qué no los... Yo le dije que lo iba a enviar después de la clase, Ah, cierto. para enviar ya completo, Ah, con los temas de hoy, con con los... la de hoy día. Ajá. Ya, listo, listo, listo. Está bien. Ok, muchas gracias. A ver, entonces, entonces, pilas, al final de la clase, mi secretaria va a enviar todos los archivos, tanto de Word como de PowerPoint, de todas las exposiciones, de todos los grupos, para que usted, al grupal de WhatsApp, y también me las va a enviar a mí por interno para subirlas en el Moodle. De todas maneras, como eso va a demorar, porque son algunos cursos que tengo que subir, ya lo tienen en el WhatsApp ustedes. Ahí no tienen excusa. Pueden revisar todas las exposiciones, tienen que leer, no tienen que aprenderse de memoria porque el examen está fácil, está de preguntas de verdadero y falso, preguntas de selección múltiple. Me quedé hasta la 1 de la mañana de lunes y martes, trataba de terminar, terminó por suerte. Y ya estamos con el banco de preguntas, son alrededor de 80 preguntas, de las cuales se va a tomar 40. Las 40 son aleatorias. ¿Qué es Alex Valladares que está apagada la cámara? ¿Quién más anda apagada la cámara? Franco Doménica. Yanela, secretaria, no apaga la cámara. Bien. Entonces, les decía que va a haber 40 preguntas, de las cuales ustedes tendrán que responder todas. Va a haber 4 preguntas por pantalla, o sea, 10 pantallas. No pueden regresar a las iniciales. Si van avanzando, están por la 20, no pueden regresar a la 1 o a la 5 para arreglarla, para corregirla. Así que tienen que estar seguros de lo que están haciendo, por favor. Y nada, leer bien el enunciado, están sencillas, las he probado en el sentido de que he visto si funciona o no funciona la pregunta, así que están bien elaboradas, por eso me costó más tiempo terminarlas. Y nada, no se puede copiar, ya lo saben. Las preguntas 10 que le sale a Yanela no es la misma pregunta 10 que le sale, por ejemplo, a Florcita. Y en el caso de que coincida por las cuestiones de las probabilidades, los enunciados no son iguales. Y las preguntas, las respuestas, las posibles respuestas A, B, C y D no son las mismas. De pronto para Yanela es la misma pregunta, pero la respuesta es la B, y para Florcita el orden cambió, y para ella la respuesta es la A. Entonces, cuidado, se equivocan y no intenten copiar de esa manera. Está sencillo, por lo general saben terminar mis alumnos en 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, pero algunos terminan en 40, 45, 50 minutos.
Si usted termina antes, usted tiene que quedarse conectado con la cámara prendida y esperar hasta que se termine la hora, porque 1 hora dura la prueba. En el momento que el sistema cierre, porque terminó el tiempo de la hora, automáticamente le envía a usted el resultado. Y usted sabrá cuánto sacó y sabrá en qué se equivocó. Pero recién al final, a lo que termina la hora, ¿no? Entonces, está calculado para que comencemos 6:30, 6:28 por ahí, del próximo viernes y termine a las 7:30. De ahí tendremos hasta las 8, media hora para tomar lista otra vez, porque tomo lista al inicio, tomo lista al final, y para conversar alguna cosa, y para entregarles la nota académica, aunque la nota académica ustedes la van a ver el fin de semana, o sea, mañana y pasado, que la voy a calificar directamente al Moodle. Lo único que va a variar es la nota del Zoom, que esa no está en el Moodle, pero esa nota del Zoom, pues yo se las doy el próximo viernes, si Dios quiere, y ahí estaremos listos pues ya para la subida de notas al Zoom, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Listo. Entonces, podemos continuar. Ahora, vamos a tomar lista. Hasta eso déjenme ingresar al Zoom, que recién voy a ingresar debido a que si ingreso con anticipación, el Zoom me bota. No permite que uno se quede mucho tiempo sin hacer nada en el Zoom. Bien, veo que ya mandaron algunos los archivos de PowerPoint. Muy bien, ya voy también a escoger. Secretaria, ¿qué grupo tocaría exponer? ¿Ya estamos por la segunda ronda? Ustedes son... Ingeniero, disculpen, nosotros quisiéramos exponer que nosotros también faltamos. Listo, listo, excelente. Me parece El muy... grupo 6. Grupo 6, ya. Le doy prioridad a ustedes, no hay problema. Un ratito está eso. Déjenme ver, ustedes son ingeniero industrial. Toca para los 5-4, ¿no? Listo. Déjenme tomar la lista primero. Déjenme compartir. Listo. Alvarado, Víctor. Presente, ingeniero. Buenas Angulo, noches. buenas noches. Angulo Vivanco. Presente, buenas noches. Ávila, buenas noches. Ávila Jason. Ávila Jason. Valladares Alex. Presente, ingeniero. Vaque José. Presente, buenas noches. Buenas noches. Benavides Luis. Buenas noches, presente economista. Bermúdez Mayra. Presente, economista. Cagua Kenny. Cagua Kenny. Presente, ingeniero. Castillo Katy. Castillo Katy. Buenas noches, presente. Buenas noches. Cedeño Enrique. Presente, buenas noches. Carlos Cedeño. Presente, economista, buenas noches. Buenas noches. Chilán Teófilo. Presente, ingeniero. Chila Villalta Flor María. Presente, ingeniero. Contreras Carpio William. Presente, ingeniero. Cortés Carlos. Presente. Cueva Gerson. Jefferson. Presente. Jefferson. Díaz David. Presente. Flores Malena, perdón. Flores Malena. Franco Karen. Presente, economista. ¿Quién es? ¿Franco o Flores Malena? No, Flores. Franco presente. Ya listo. Gavilanes William. Presente. Gómez Roberto. Presente. Roberto Gómez Bolaños parece. Gómez Jefferson. Presente. Gonzaga Carlos. Presente. Carlos Elian. Buenas noches, presente. Buenas noches. León Daniel. León Daniel. López Yanio. López Yanio. López Lourdes. Presente. Lucas Roxana del Carmen. Presente, buenas noches. Buenas noches. Macas Odalis. Presente, ingeniero. Buenas noches. Márquez Luis. Presente, buenas noches. Merchan Fernanda. Merchan Fernanda.
Merchan Iván. Presente, ingeniero. Mite Brian. Presente, economista. Molina Jefferson. Molina Jefferson. Morales Derly. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Mollón Vicky. Presente. Ortiz Juan. Ortiz Juan. Paredes Edison. Presente, economista. Paredes Rainiero. Presente, economista. Párraga Joel. Presente, economista. Peralta Jeremy. Presente. Pizarro Juan. Presente. Pizarro Pedro. Presente, economista. Rivera Sebas. Tian. Presente. Romo Juan. Romo Juan. Sancán Erika. Presente, ingeniero. Santana Edgar. Presente. Tarco Elizabeth. Tarco Elizabeth. Traves Darwin. Presente, economista. Vázquez Warner. Presente, economista. Buenas noches. Velázquez Catherine. Velázquez Catherine. Vera David. Presente. Vera Yanela. Yanela María. Presente. Nada. Presente, economista. Vergara Slater. Presente. Villalaz Tatiana. Presente. Yela Kelvin. Presente, economista. Buenas Zambrano tardes. Joseph, buenas tardes. Zambrano Joseph. Presente. ¿Alguien que recién haya llegado? ¿Todos presentes? Bien. Vamos. Bien, el grupo 6 me decía, ¿no? Vamos a ver. A ver, las diapositivas están por acá arriba. Grupo 6, clase 6, grupo 5, grupo 10, grupo 7, grupo 4, grupo 1, grupo 6, por acá está. Bien, Alvarado Víctor, Flores Malena, Márquez Luis, Párraga Isaías, Sancán Erika y Villalaz Tatiana. A la reja. Comiencen. Listo. Buenas tardes y noches, economistas, compañeros. Nosotros somos el grupo 6 y el día de hoy vamos a hablar de lo que son los riesgos del trabajo y accidentes del trabajo y lo que son las enfermedades profesionales, entre otros puntos. En la cual es el artículo 347 establece los riesgos de trabajo, en el cual nos dice que son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, ¿no? A que está sujeto el trabajador con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes. El artículo 348 habla de lo que son los accidentes del trabajo, en el cual dice que el accidente de trabajo es todo suceso improvisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación, en este caso funcional. El artículo 349 habla de lo que son las enfermedades profesionales, en el cual dice que las enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de una u otra manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el mismo y que producen incapacidad. Bien, listo. A ver, solo para reforzarlo un poquito. En el Código de Trabajo van a estar estas definiciones. ¿Por qué? Porque es importante. Porque obviamente este tipo de riesgos
acarrean las actividades comerciales, unas en mayor grado, otras en menor grado. ¿Ok? Aparte que la posibilidad de ocurrencia de algún evento de estos genera algún tipo de indemnización al trabajador por parte del empleador en caso de que haya alguna negligencia por el mismo al cuidado del trabajador, del trabajador en la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos riesgo de trabajo? Riesgo de trabajo son todas las eventualidades dañosas en que el sujeto trabajador, por ocasión o por consecuencia de su actividad, puede llegar a sufrir. O sea, en base a lo que está realizando, ¿no? Puede llegar a sufrir algún tipo de riesgo. Puede ser algún riesgo de químico, de oler algún químico, puede ser algún riesgo motriz, de algún corte, de alguna cosa que esté realizando. Depende de la actividad industrial, que son variadas, hay riesgo para cada cosa, para cada actividad, ¿no? Bien, ahora, para estos efectos, la responsabilidad del empleador se considera riesgo de trabajo, las enfermedades profesionales y los accidentes. Se dividen en dos. Los accidentes son fortuitos, pero son de un momento. Y las enfermedades, pues obviamente son a mediano y largo plazo, pero causadas por la actividad, porque ya vamos a ver que puede haber enfermedades que no sean, que afecten al trabajador, pero no sean parte de, ocasionados por una actividad laboral. ¿Cuáles son los accidentes de trabajo? Accidentes de trabajo es todo suceso imprevisto, porque no lo puedes planificar, no lo puedes prever, simplemente es imprevisto, por algo es un accidente, ¿no? Y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional. Las enfermedades, en cambio, son afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión, o sea, en base a la acción que estoy haciendo, en base a la actividad que yo tengo en la empresa, por esa actividad, por esa labor que realizo, se adquiere una enfermedad. Puede ser, o ya sea por no tener los utensilios que debe tener el trabajador, o por teniéndolos no usarlos como trabajador, ¿no? Sigan. El artículo 350 nos habla de lo que son los derechos a indemnización, en el cual dice que el derecho a la indemnización comprende a toda clase de trabajadores, salvo lo dispuesto pues en el otro artículo, que es el 353, que ya lo vamos a ver a continuación. A continuación, el artículo 351. El anterior dispositivo. Ya. Indemnización a servidores públicos, en sí el Estado, los consejos provinciales. Los consejos provinciales, las municipalidades y demás instituciones de derecho público están obligados a indemnizar a sus servidores públicos por los riesgos del trabajo inherentes a las funciones propias del cargo que desempeñan. El artículo 352, que son los derechos de los deudos. Reconocer el derecho que tienen los deudos de los médicos, especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras, empleados en sanidad, salud pública y en general de los demás departamentos asistenciales del Estado que fallecieran en el ejercicio de sus cargos por razones de contagio de enfermedades infectocontagiosas, para reclamar al Estado las indemnizaciones que corresponden por accidentes de trabajo. Claro, aquí habla estos tres artículos sobre el derecho a la indemnización, lo que todo trabajador tiene derecho en vista de que ha tenido un accidente laboral o adquirió una enfermedad profesional por culpa del trabajo. Entonces tiene derecho a recibir una indemnización, y en el caso de que sea permanente el problema para el trabajador, puede acceder a una jubilación anticipada. Ingeniero, disculpe, hay una pregunta. ¿Aún si yo tuve la culpa como trabajador? No. Más adelante está un artículo, ya lo vas a ver, creo que es el que sigue, donde dice que si hay excepciones, que está exento de pagar el empleador al trabajador, si es que el propio trabajador ha causado el problema, si se ha causado él mismo el accidente, o se ha causado él mismo el adquirir la enfermedad, entonces obviamente está exento el empleador de cualquier indemnización, porque no es culpa de él. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense que está en, no sé, una construcción, en un albañil, está en un tercer piso, un quinto piso, y el albañil, teniendo el arnés, teniendo los cascos, teniendo toda la seguridad, estaba sin casco, estaba sin arnés. Y el señor se cae y, bueno, sobrevive, pero se rompe la pierna, tiene problemas con el brazo. Entonces la pregunta es, ¿quién es el culpable ahí?
¿Debe el empleador indemnizarlo? Bueno, pues si es que el empleador no daba las seguridades, no daba los implementos, pues obviamente sí. Pero si se daban todos los implementos y es la negligencia de el trabajador, pues obviamente no estaría excusado el empleador de eso ahí. ¿Algo más? Bien. Derechos de deudos. Reconocer el derecho que tienen los deudos, o sea, los herederos podría ser, ¿no? Los herederos, los que sobreviven a la persona que falleció, los familiares, tienen derechos médicos, especialistas, estudiantiles, medicina, enfermeras, empleados de sanidad, salud pública en general, tienen que fallecieran ejerciendo sus cargos. Imagínense un médico que fallece por cuidar, estar en primera línea del COVID. Los deudos, o sea, los sobrevivientes, los familiares, los hijos, la esposa, tienen derecho a que el Estado los indemnice, ¿no? Sigamos. Artículos 359, indemnizaciones por accidentes de trabajo. Para el efecto del pago de indemnizaciones se distinguen las siguientes consecuencias del accidente de trabajo. Primero, muerte, incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo, disminución permanente de la capacidad para el trabajo e incapacidad temporal. Sí. Siguiente. Artículos 360, incapacidad permanente y absoluta. Esta produce incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo. Las lesiones siguientes. Primero, pérdida total o en sus partes esenciales de las extremidades superiores o inferiores. La pérdida de movimiento equivalente a la mutilación de la extremidad o extremidades. La pérdida de la visión de ambos ojos, extendida como anulación del órgano o pérdida total de la fuerza visual. Pérdida de un ojo, la disminución de la visión en un 75% de lo normal en ambos ojos, la enajenación mental incurable, las lesiones orgánicas o funcionales de los sistemas cardiovascular, digestivo, respiratorio, etc. y la epilepsia traumática. Sí. Voy a hablar sobre las enfermedades infecciosas y parasitarias. La verdad que en los artículos habían bastantes enfermedades, entonces resumimos algunas y voy a decir los nombres de las otras. Por ejemplo, aquí tenemos el carbunco, que es a los curtidores, cardadores de lana, pastores, peleteros. El muermo, que es los cuidadores de ganados caballar. La anquilostomiasis, que le da a los mineros, ladrilleros, alfareros, terreros, jardineros y areneros. La actinomicosis, que le da a los panaderos, a los molineros de trigo. La leishmaniosis, leñadores de las regiones tropicales. La sífilis, sopladores de vidrio, médicos, enfermeras. La antracosis, que le da a los carboneros, los fogoneros del carbón mineral. Los tétanos, que le da a los caballerizos, carniceros y cuidadores de ganado. La silicosis, que le dan los mineros de las minas de minerales y metales, canteros, galeros. Y entre otras, como la tuberculosis, la siderosis, la tabacosis, la dermatosis y la dermatitis. Esas son de las principales enfermedades que tenemos. Artículo 364. Otras enfermedades profesionales. Son también enfermedades profesionales aquellas que así lo determine la Comisión Calificadora de Riesgo, cuyo dictamen sea revisado por la respectiva Comisión Central. Y artículo 440. Libertad de asociación. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que estimen conveniente de afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos. El artículo 442 habla de la personería jurídica de las asociaciones profesionales o sindicatos. Las asociaciones profesionales o sindicatos gozan de personería jurídica por el hecho de constituirse conforme a la ley y constar en el registro que al efecto llevará la Dirección Regional de Trabajo. Bien, aquí pasamos a otro tema. Ya pasamos de las enfermedades
profesionales y los accidentes laborales, pasamos a la libertad que tiene todo empleado o empleados a unirse, ¿no? Una libertad de asociación, a asociarse. Los más comunes son los sindicatos, que hemos escuchado mucho, los comités de empresa y también la asociación de empleados. Asociación de empleados, de trabajadores del municipio, asociación de empleados, trabajadores no sé, de la Cervecería Nacional, asociación de empleados, o sea, cualquier asociación de empleados, unión de empleados se puede denominar asociación, así como sindicato o así como comité de empresa, para lo cual tienen que adquirir personería jurídica, que significa pues que tienen que tener su razón social respectiva, ¿no? Sigamos. Artículo 43. Requisitos para la constitución de asociaciones profesionales o sindicatos. 1. Copia del acta constitutiva con las firmas autógrafas de los concurrentes. 2. 2 copias del acta determinada en el ordinal anterior, autenticadas por el secretario de la directiva provisional. 3. 3 ejemplares de los estatutos del sindicato o asociación profesional. 4. Nómina de la directiva provisional por duplicado con indicación de la nacionalidad, sexo, profesión, oficio o especialidad, lugar o centro del trabajo y domicilio de cada uno de ellos. 5. Nómina de todos los que se hubieran incorporado al sindicato, asociación profesional o comité de empresa. Artículo 444. Registro de asociaciones profesionales o sindicatos. Recibida la documentación en el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Ministerio en el plazo máximo de 30 días ordenará el registro del nombre y características del sindicato o asociación profesional. Artículo 459. Constitución del Comité de Empresa. En toda empresa que cuente con 30 trabajadores o más, podrá organizarse un comité de empresa observando las siguientes normas. 1. Para que se considere constituido el comité de empresa, es necesario que participen en la junta constituyente el número de trabajadores señalado en el artículo 452 de este código. 2. Los estatutos del comité serán sometidos a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo. 3. La directiva del comité se integrará por representantes de las diversas ramas de trabajo que existan en la empresa. Buenas noches. Ahora vamos a ver lo del desahucio y del despido. En el artículo 184 expone lo siguiente, que el desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato. En el artículo 185 vemos las bonificaciones por desahucio. En los casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios prestados a la misma empresa o empleador. En el artículo 186 vemos la prohibición de desahucio. Se prohíbe el desahucio dentro del lapso de 30 días o a más de 2 trabajadores en los establecimientos en que hubiere 20 o menos, a más de 5 en los que hubiere mayor número. Bien, listo. A ver, solamente para reforzarlo un poquito. A ver, el desahucio. ¿Qué es el desahucio? Es un aviso, pero no que hace... O sea, que una de las partes, cualquiera de las dos, el trabajador o el empleador, hace saber la voluntad de dar por terminado el contrato. Pero ese desahucio acarrea una indemnización por parte del empleador. ¿Ok? Cuando usted renuncia, simplemente solo tiene opción a la parte proporcional del décimo, de las vacaciones, etcétera, más el desahucio porque usted ha renunciado. Pero si usted no renuncia, sino que lo votan, a usted tienen que darle el desahucio más la indemnización. La indemnización por general es, bueno, de acuerdo a la ley, y antes de esta ley humanitaria, mal llamada humanitaria de este gobierno, se daba al trabajador un sueldo por cada año de servicio. Si usted tenía 10 años de servicio, más $1,000 que ganaba mensual, multiplique 10 por 10, da 10 por 1,000 sería, da $10,000. $10,000 da su liquidación por indemnización.
más el desahucio. El desahucio es el 25% del sueldo. Usted, el último sueldo fue 1.000, el 25% es 250, multiplicado por los 10 años que tiene, son 2.500. 2.500 más 10.000, usted recibe $12.500 de liquidación. Mínimo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que pagar el empleador cuando saca un trabajador sin visto bueno. Con visto bueno, pues hay una justificación y entonces te saca sin liquidación. Pero sin visto bueno, tiene que pagarte esa liquidación, esa indemnización. Y eso es un beneficio del trabajador. Los empresarios, cuando gobiernan, lo que buscan desesperadamente es que se elimine esta indemnización, que no se le dé nada al trabajador por despedirlo. Y eso lo lograron con la ley humanitaria, de que no se le dé nada al trabajador y simplemente sea despedido. Y ahí se ahorró mucho dinero el empresario, pero se perjudicó ¿a quién? Al trabajador que se queda sin empleo y que no va a tener empleo hasta que vuelva a conseguir y pierde esos 10.000, 5.000, 8.000, 9.000, lo que sea de liquidación, lo que le corresponda por ley, pero lo pierde debido a que se aprobó esta famosa ley humanitaria en la Asamblea Nacional. ¿Ok? Bien, sigamos. En el artículo 187 vemos las garantías para dirigentes sindicales. El empleador no puede despedir intempestivamente ni desahuciar al trabajador miembro de la directiva de la organización de trabajadores, ya que si éste lo hiciera, le toca indemnizar con una cantidad equivalente a la remuneración de un año, sin perjuicio de que siga perteneciendo a la directiva hasta la finalización del periodo para la cual fue elegido. En el artículo 188 vemos la indemnización por despido intempestivo. El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala. Tenemos hasta 3 años de servicio con el valor correspondiente a 3 meses de remuneración, de más de 3 años con el valor equivalente a 1 mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de 25 meses de remuneración. Bien, garantías sindicales. ¿Qué es una garantía? Como los dirigentes sindicales están expuestos a defender los intereses de los trabajadores, están expuestos a que el empleador no le guste y los despida, entonces tiene ciertas garantías de ellos de que no sea tan fácil por el empleador sacarlos, porque si no, entonces imagínense quién iría en contra de los intereses del empleador, pero defendiendo los intereses de su compañero, si no está por lo menos protegido como mínimo de ser despedido, ¿no? ¿Ok? La indemnización por despido intempestivo, lo que ya les mencionaba, el trabajador que se despediera intempestivamente del trabajo será condenado a indemnizarlo de conformidad con el tiempo de servicio, según la siguiente escala. Hasta 3 años de servicio con el valor correspondiente a 3 meses de remuneración, más de 3 años el valor equivalente a 1 mes de remuneración por cada año de servicio. O sea, un sueldo por cada año que has estado. Si has estado 10 años, 10 por el sueldo que tenías. Si tenías un sueldo de 1.500 por 10, $15.000 te toca de indemnización. Si ven a lo que uno puede, a lo que uno tiene derecho, tenía derecho antes de esta ley humanitaria, y lo que se ha perdido, lo que el trabajador ha perdido de recibir la liquidación y lo que se ha ahorrado los empresarios por ellos haber tenido poder político para aprobar esta ley en la Asamblea. Siga. Artículo 189. Indemnización por despido en contrato a plazo fijo. En caso de contrato a plazo fijo, el trabajador despido intempestivamente podrá escoger entre las indemnizaciones determinadas en el artículo precedente o las fijadas en el artículo 181 de este código. Artículo 190. Indemnización al empleador por falta de desahucio. El trabajador que sin causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador abandonare intempestivamente el trabajo, es decir, sin previo desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a 15 días de la remuneración. Artículo 192. Efectos del cambio de ocupación. Si por orden del empleador un trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin su consentimiento, se tendrá esta orden como despido intempestivo, aun cuando el cambio no implique mengua de remuneración o categoría, siempre que lo reclamare el trabajador dentro de los 60 días siguientes a la orden del empleador.
Y por último, el artículo 193, que habla sobre el caso de liquidación del negocio. Los empleadores que fueren a liquidar definitivamente sus negocios darán aviso a los trabajadores con anticipación de 1 mes. Y este anuncio surtirá los mismos efectos que el desahucio. Gracias. Muy bien. Bien, está ahí lo más importante, ¿no? de este grupo. ¿Algún otro grupo que esté en capacidad de voluntariamente exponer o sorteo ahorita? Secretaria, ¿qué otro grupo falta la primera ronda de exponer? ¿Se cree? Elija usted, economista. ¿Pero qué grupos faltan? Ya todos creo que ya. Ya, entonces vamos el grupo de mi secretaria a exponer. Segunda ronda. Salió premiada. ¿Cuál es su grupo? Grupo 7. Grupo 7. Voy a ver el archivo. Ingeniero, el grupo 5 no ha expuesto. ¿Podemos exponer ahorita? Sí, por supuesto, no hay problema. Se saludó, secretaria. Grupo 5, Expo 5, clase 6, grupo 10. Acá está el grupo 5. Ya bajo el archivo, un ratito. Saludó a la secretaria. ¿Cuánto le pago, secretaria? Así, el grupo 5. No me había dado cuenta que faltaba. Ah, sí. Listo. Cortés, Carlos, Gavilanes, William, Peralta, Jeremy, López, Lourdes y Rivera, Diego. A la reja. Dele. Muy buenas noches, mi nombre es Diego Rivera y yo les voy a exponer los siguientes artículos relacionados con el riesgo de trabajo. Título 4 de los riesgos del trabajo, capítulo 1. Se desglosan en 3 artículos, el artículo 347, 348 y 349. Artículo 347, riesgos del trabajo. Riesgos del trabajo son aquellas eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador en ocasiones o por consecuencias de su actividad. Para los efectos de la responsabilidad del empleador, se consideran riesgos el trabajo, las enfermedades profesionales y los accidentes. Artículo 348. Accidente de trabajo. Accidente de trabajo es todo suceso que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación. Artículo 349. Enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales son las acciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad. Siguiente, por favor. Título 5 de las asociaciones de trabajadores y de los conflictos colectivos. Capítulo 1 de las asociaciones de trabajadores. Artículo 440. Libertad de asociación. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a construir las asociaciones profesionales o sindicatos que estimen conveniente de afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos, con observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas asociaciones. Las acciones profesionales o sindicatos tienen derecho de construirse en federaciones, confederaciones o cualesquiera otras agrupaciones sindicales, así como afiliarse o retirarse de las mismas o de las organizaciones internacionales de trabajadores o de empleadores. Todo trabajador mayor de 14 años puede permanecer a una asociación profesional o a un sindicato. Las organizaciones de los trabajadores no podrán ser suspendidas o disueltas, sino mediante procedimientos orales establecidos en este código. Si la suspensión o disolución fuere propuesta por los trabajadores, estos deberán acreditar su personería.
Cuando un empleador o empresa tuviere varias agencias o sucursales en diferentes provincias, los trabajadores en cada una de ellas pueden construir sindicatos o asociación profesional. Los requisitos de número y los demás que exija la ley se establecerán en relación con cada una de las tales agencias o sucursales. Siguiente. Artículo 441. Tenemos protección del Estado. Las asociaciones de trabajadores de toda clase están bajo la protección del Estado, siempre que persigan cualesquiera de los siguientes fines. Primero, la capacitación profesional. Segundo, la cultura y educación de carácter general o aplicada a la correspondiente rama del trabajo. Tercero, el apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorro. Y cuarto, los demás que entrañen el mejoramiento económico o social de los trabajadores y la defensa de los intereses de su clase. Gracias. Dele. Buenas noches, economista y compañeros. Buenas noches. Siguiendo a continuación el mismo capítulo 1 de las asociaciones de los trabajadores. En el artículo 442 tenemos personería jurídica de las asociaciones profesionales o sindicatos. Se trata de las asociaciones profesionales o sindicatos gozan de personería jurídica por el hecho de constituirse conforme a la ley y constar en el registro que el efecto llevará a la Dirección Regional de Trabajo. Se probará la existencia de la asociación profesional o sindicato mediante certificado que extienda dicha dependencia con todo. Si una asociación profesional o sindicato debidamente constituido ha realizado actos jurídicos antes de su inscripción en el registro y luego de la remisión de los documentos de que trata en el artículo siguiente, el efecto de la inscripción se retrotrae a la fecha de la celebración de dichos actos jurídicos. En el artículo 443 tenemos el requisito para la constitución de asociaciones profesionales o sindicatos, que nos indica que en los efectos contemplados en el artículo anterior, los fundadores en número no menor de 30 a tratarse de trabajadores o de 3 a tratarse de empleadores. Debe remitir al Ministerio de Trabajo y Empleo la gente no le vale el freno de mano. en papel simple de los siguientes documentos. Primero tenemos que la copia de acta constitutiva con las firmas autógrafas de los concurrentes. Los que no supieran firmar dejarán impresa la huella digital. Segundo, tenemos 2 copias de actas determinadas en la ordinaria anterior autenticadas por el secretario directivo provisional. Para evitar este tipo de situación. Valladares. Micrófono. Tercero, tenemos 3 ejemplares de los estatutos de sindicato o asociación profesional, autenticados asimismo por el secretario de la directiva provisional con determinación de las sesiones en las que se hayan discutido y aprobado. La cuarta tenemos nómina de la directiva provisional por duplicado con indicación de la nacionalidad, sexo, profesión, oficio, especialidad,
lugar o centro de trabajo y domicilio de cada uno de ellos. Y la quinta, tenemos nómina de todos los que se hubieran incorporado al sindicato, asociación profesional o comité de empresa con posterioridad a la Asamblea General reunida para constituirlos con especificación del lugar de su residencia, la profesión, oficio o especialidad y el lugar de trabajo de los integrantes. En el artículo 444 tenemos registro de asociaciones profesionales o sindicatos. Recibida la documentación en el Ministerio de Trabajo y Empleo, el ministro, en el plazo máximo de 30 días, ordenará el registro del nombre y características del sindicato o asociación profesional en el libro correspondiente de la Dirección Regional de Trabajo. En caso de que el ministro no hubiera cumplido con lo dispuesto en el inciso anterior o en el artículo siguiente, quedará de hecho reconocida a la persona jurídica del sindicato o asociación profesional. En el siguiente artículo de 445 tenemos la negativa del registro. Si los estatutos contuvieran disposiciones contrarias a la Constitución Política de la República o a las leyes del ministro, el ministro de Trabajo y Empleo dispondrá que no se registre la asociación profesional o sindicato, y dentro del plazo fijado en el artículo anterior. Lo comunicará la asociación profesional o sindicato, indicando las razones legales que fundamenten la negativa. En el artículo 48, voluntad expresa para asociarse. Para pertenecer a cualquier asociación legalmente constituida es indispensable que conste por escrito la declaración expresa de que se quiere integrar a tal asociación. Siento que no se me... Carecen de valor legal las disposiciones estatutarias de todas aquellas asociaciones que consagren como sistema de afiliación en de presumir la voluntad de los socios. Gracias. Siga. Buenas noches. A continuación vamos a hablar sobre el capítulo 10 del desahucio y el despido. En el artículo 184 se trata del desahucio. El desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato. En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de 2 años no renovables. Su terminación deberá notificarse cuando menos con 30 días de anticipación, y de no hacerlo así, se convertirá en un contrato por tiempo indefinido. El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo de la competencia y del procedimiento. En el artículo 185, bonificaciones por desahucio. En los casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios prestados a la misma empresa o empleador. Mientras transcurre el plazo de 30 días en el caso de la notificación de terminación del contrato, de que se hable en el artículo anterior, pedido por el empleador, y de 15 días en el caso del desahucio solicitado por el trabajador. El inspector de trabajo procederá a liquidar el trabajo que representan las bonificaciones, y la notificación del empleador no tendrá efecto alguno si al término del plazo no se consignara el valor de la liquidación que se hubiera realizado.
Lo dicho no obsta el derecho de percibir las indemnizaciones que por otras disposiciones correspondan al trabajador. Siguiente, por favor. En el artículo 186 se trata sobre la prohibición del desahucio. Prohíbase el desahucio dentro del lapso de 30 días a más de 2 trabajadores, en los establecimientos en que hubiere 20 o menos, y a más de 5 en los que hubiere mayor número. En el artículo 187 trata sobre las garantías para dirigentes sindicales. El empleador no puede despedir intempestivamente ni desahuciar al trabajador miembro de la directiva de la organización de trabajadores. Si lo hiciera, le indemnizará con una cantidad equivalente a la remuneración de un año, sin perjuicio de que siga perteneciendo a la directiva hasta la finalización del periodo para el cual fue elegido. Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el dirigente ejerza sus funciones y un año más y protegerá por igual a los dirigentes de las organizaciones constituidas por trabajadores de una misma empresa, como a los de las constituidas por trabajadores de diferentes empresas, siempre que en el último caso el empleador sea notificado por medio del inspector de trabajo de la elección del dirigente que trabaje bajo su dependencia. El monto de la indemnización mencionada se dividirá y entregará por iguales partes a la asociación a que pertenezca el trabajador y a este. En caso de que el empleador incurriera en mora de hasta 30 días en el pago, el trabajador podrá exigir judicialmente, y si la sentencia fuere condenatoria al empleador, este deberá pagar, además de la indemnización, el recargo del 50% del valor de ella, en beneficio exclusivo del trabajador. El juez retendrá de oficio y entregará los fondos a sus destinatarios, en las proporciones y formas indicadas, y así no hubiera intervenido la asociación en el litigio, pero ésta puede disponer que el saldo recaudado se invierta en todo o en parte en asistir al dirigente despedido. Gracias. A continuación de mi compañera López, el artículo 188 es de la indemnización por despido intempestivo. El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala. Hasta 3 años de servicio con el valor correspondiente a 3 meses de remuneración y de más de 3 años con el valor equivalente a 1 mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de 25 meses de remuneración. La fracción de 1 año se considerará como año completo. El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que hubiera estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del artículo 185 de este código. La siguiente, por favor. Siga. Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido o durante el tiempo que haya servido si no llegara a 1 año. En el caso del trabajador que hubiere cumplido a 20 años y menos de 25 años de trabajo o interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas de este código. Las indemnizaciones por despido previstas en este artículo podrán ser mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, más no por los tribunales de conciliación y arbitraje. Cuando el empleador deja constancia escrita de su voluntad de dar por terminado unitariamente un contrato individual de trabajo, esto es sin justa causa, la autoridad del trabajo que conozca el despido dispondrá que el empleador comparezca y de ratificarse en el hecho. En las siguientes 48 horas deberá depositar el valor total que le corresponda percibir el trabajador despedido por concepto de indemnizaciones. Si el empleador en la indicada comparencia no se rectifica en el despido, constante en el escrito pertinente, alegando que para el efecto del escrito donde consta el despido no es de su autoría o de representante de la empresa, con capacidad para dar terminadas las relaciones laborales. Se dispondrá de un reintegro inmediato del trabajador a sus labores.
El artículo 189 es de la indemnización por despido en contrato a plazo fijo. En caso de contrato a plazo fijo, el trabajador despedido intempestivamente podrá escoger entre las indemnizaciones determinadas en el artículo precedente o la fijada en el artículo 181 de este código. Gracias. El artículo 172 nos dice que las causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo previo visto bueno en los siguientes casos: por faltas repetidas, injustificadas de puntualidad o de asistencia de trabajo, o ya sea por el abandono de este, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un periodo mensual de labor. Otra sería por indisciplina o desobediencia, grave a los reglamentos internos legalmente aprobados, por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador, por injurias graves y rogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, por ineptitud manifiesta del trabajador respecto a la obligación o labor por la cual se comprometió, por la denuncia del empleador de sus obligaciones en el seguro social, por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente, o por contrariar sin debida justificación las prescripciones estrictamente médicas. Señora Elizabeth, el micrófono. En el artículo 173 nos dice las causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato. Un trabajador podrá dar Espérese un por ratito, que terminado... parece que alguien está con el micrófono abierto. Ya, ahora sí abra su micrófono. Siga, gracias. Disculpe. El artículo 173 nos dice que las causas por las que el trabajador puede dar por terminado el contrato. El trabajador podrá dar por terminado el contrato el trabajo de visto bueno en los siguientes casos: por injurias graves inferidas por el empleador a sus familiares o representantes del trabajo, a su cónyuge o conviviente en unión libre, ascendientes o descendientes, por disminución o por falta de pago de puntualidad en el abono de la remuneración pactada, y por exigir al empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 52 de este código, pero siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio. Gracias. Listo, niños. Solamente para destacar, vamos a hacer un resumen. Quería destacar, quiero comenzar por la última parte. La indemnización, porque no hablamos mucho de esa indemnización. Dice, causas por las que el empleador puede dar por terminar el contrato, o sea, el jefe, el patrón. ¿Cuáles son las posibles causas? Estas son las razones por el visto bueno, o sea, por las cuales no tendría yo opción a una liquidación, una indemnización. Por falta repetida e injustificada de puntualidad o inasistencia al trabajo, o por abandono de este por un tiempo mayor a 3 días consecutivos, sin causa justa, y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un periodo mensual de labor. Por ejemplo, un trabajador falta 3 días seguidas sin ninguna justificación, obviamente pues automáticamente puede ser despedido. Ya el patrono verá pues si es que lo quiere mantener, o si llega y hace una justificación adecuada, pues ahí se lo mantendrá. Pero ya es causal de despido automática 3 días que falte sin previa justificación. Si por ejemplo está enfermo, puede acudir al médico de la compañía, al IES, o al IES, perdón, y obtiene en el IES un certificado médico que lo incapacita o le permite estar 2 días, 3 días o 1 día sin ir al trabajo. No hay ningún problema, porque está, y de hecho el único certificado que sirve en un trabajo es el del IES, no el de un médico particular. No es como en el colegio que usted va al médico particular y le da el certificado, usted faltaba, mire, estaba enfermo, cuando a veces no está enfermo. Entonces, debe ser un médico del IES.
por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente aprobados. Cada empresa tiene sus reglamentos internos. Si hay algún tipo de desobediencia por parte del trabajador, algún tipo de desobediencia por parte del empleado hacia las normas que tiene el trabajador, que tiene que seguir el trabajador, entonces es causal de despido el que no cumpla con esas normas. ¿Qué normas pueden ser? Bueno, son normas que ya el trabajador ha aceptado, en el momento que entra a laborar, ha aceptado que va a cumplir. Entonces son normas que tiene que cumplir de acuerdo a los reglamentos que tiene la compañía. Bien, adicionalmente tiene por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador, alguna conducta inmoral o, no sé, algún robo, o llega a encontrarse en alguna actividad inmoral, por ejemplo, una relación con alguna pareja o compañera, y son descubiertos dentro de la parte laboral, pues obviamente es causal de despido por parte del empleador hacia el trabajador. Por injurias graves y rogadas al empleador, su cónyuge o conviviente, ¿no? Por insultar al jefe, insultar al patrón, al gerente, a su esposa o conviviente, según los grados de ascendencia o los ascendientes del jefe, ¿no? Por ineptitud manifiesta el trabajador respecto a la ocupación, labor a la que fuere comprometido. Si lo contrata un trabajador que se ve o se desempeña de una forma ineficiente, por lo tanto tendrá la opción de ser despedido inmediatamente. Por denuncia injustificada contra el empleador con respecto a las obligaciones del Seguro Social. En caso de que no haya sido afiliado, el empleador puede denunciarlo al empleador por no haberlo afiliado. Por no acatar las medidas de seguridad o prevención e higiene exigidas por la ley. Las medidas de seguridad en la industria, en la planta, si no son acatadas por el trabajador repetidamente, entonces son causales de que éste pueda ser despedido. ¿Ok? Bien, y la otra, que es la otra lado de la moneda, ¿por qué razones es ahora el empleado el que puede dar por terminado el contrato y puede exigir la indemnización porque no quiere seguir trabajando? ¿En qué casos son? Por injurias graves inferidas por el empleador, en caso que el jefe continuamente lo insulte, a él, al trabajador o a sus familiares o representantes del trabajador, cónyuge, conviviente, en unión de hecho, ascendentes o descendentes. O sea, ascendente me refiero, o se refiere a la ley a los padres, el empleador te insulta a tus padres, o el empleador insulta a los descendientes que son tus hijos, que los está insultando por alguna razón, que puede hacer caso de parte del empleador, en cuyo caso tú puedes pedir la finalización del contrato laboral. 2, por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de remuneración pactada. Tienes 2, 3, 4 meses sin cobrar sueldo, puedes exigir que termine el contrato y que te acojas a las indemnizaciones que te corresponden por ley por no haber cumplido el patrono sus obligaciones. Y 3, por exigir al empleador que el trabajador ejecute una labor distinta a la cual fue convenida, salvo el caso de algún imprevisto. O sea, por ejemplo, me escogen como docente, pero te piden que lava, o que barra o que asees, ¿no? No fueron contratados o no he contratado uno para eso. Lo puede hacer de pronto en una eventualidad o de pronto en algún momento en que se necesite, pero no fue contratado uno para eso. No sé si me estoy explicando. Te contratan para manejar una máquina en una planta industrial, no te contratan para que manejes computadores, de pronto no tienes esa experticia, o te contrataron para que llegues a la contabilidad, pero te ponen a manejar una prensa en la industria, a lo cual no estás preparado y no te has contratado para eso. Por lo tanto, es causal de que tú pidas la terminación del contrato porque te están asignando una labor a la cual no fuiste contratado, ¿no? Bien, y lo inicial, ¿no? Lo que definía cuáles eran las posibilidades de un accidente que puede generarse por hechos derivados de la actividad que estamos realizando. Si es así, pueden darse dos tipos, accidente o se puede dar algún tipo de enfermedad profesional. En el caso de accidente es algo fortuito que no está planificado, en que el empleado le ocurre un accidente de estos
en el cual tendrá pues obviamente derecho a algún tipo de indemnización porque fue un accidente laboral dentro de la empresa y por realizar actividades de la empresa. O también una enfermedad que puede ser de algunos tipos, un grupo que mencionó algunas enfermedades características de esas actividades, y que deben ser obviamente dentro de esa calificación que se les da y que son dentro o son por la actividad laboral, por eso que se llama profesionales, y que son objeto de indemnización y pueden causar algún tipo de incapacidad temporal o permanente al trabajador. Bien, ¿a qué tenemos derecho de indemnización los trabajadores? Los servidores públicos tenemos derecho cuando por los riesgos inherentes al trabajo o las funciones con el cargo que desempeñamos. Dependiendo del trabajo tenemos un mayor o menor riesgo, ¿no? Por ejemplo, si eres doctor tienes más riesgos por la pandemia, si eres obrero en una industria tienes riesgos, dependiendo de si es una ruta química tendrás riesgos, tienes que estar con mascarilla, tienes que estar con tu casco, si eres solamente albañil tendrás que estar con su arnés y tu casco, ¿no? Dependiendo de la actividad que vas a realizar tendrás que tener cierta seguridad, es lo que se llama seguridad industrial, y que en caso de que existan los accidentes tendrás derecho a algún tipo de indemnización por parte del empleador. ¿Ok? Bueno, eso es otro lo más importante. ¿A qué tipo de indemnización habrá? Por muerte, por incapacidad permanente absoluta del trabajo, disminución permanente de la capacidad del trabajo y por incapacidad temporal. Por todas ellas tienes derecho como trabajador a que sea el Estado como patrono o sea la empresa privada como patrono a que te indemnice, ¿no? Bueno, ahí ponen algún tipo de incapacidad permanente o absoluta, te dan los ejemplos, ¿no? Pasemos un rato. Aquí este grupo fue el que habló de las enfermedades. Algunas no los conocía, ¿no? Muermo, carbuco, quilosis, bueno, y habrá muchas más derivadas de las actividades. Mira, para mineros, para leñadores, para sopladores de vidrio, para carboneros, ¿no? Algún tipo de diferentes actividades pueden generar algún tipo de enfermedad consideradas profesionales a los trabajadores, ¿no? Bien. Luego se habló de la libertad de asociación. La ley nos faculta a los empleados, nos permite a los empleados, ¿no? Porque nos permite que nos asociemos como asociación de trabajadores, como sindicatos, como como comité de empresa, dependiendo de cómo queramos asociarnos, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Guayaquil, los trabajadores tienen su asociación de trabajadores, nosotros los docentes tenemos nuestra asociación de profesores de la Universidad de Guayaquil, asimismo en la Salesiana había la asociación de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, y así, en otros lugares habrá los comités de empresa o habrá los famosos sindicatos, ¿no? Y cuando se unen varios sindicatos son las famosas confederaciones. Por ejemplo, cuando hay huelgas o el 1 de mayo que salen a la calle a marchar, salen los sindicatos, el FUT, el Frente Unificado de Trabajadores, que tiene la asociación de varios sindicatos, ¿no? Bien. Ahora, tienen obligación, así como el derecho de asociarse a los trabajadores, tienen la obligación de esos sindicatos y esas asociaciones y esos comités de empresa a tener personería jurídica, ¿no? Y algunos requisitos por la ley que también los topamos aquí, que los pusieron los requisitos. Bien, también destaco como resumen el desahucio, que es el derecho que tiene el trabajador a recibir una indemnización cuando éste pidiera la renuncia o cuando es el trabajador que lo despide. Obviamente sin visto bueno, o sea, sin razón alguna. O sea, el trabajador no ha llegado tarde, no ha faltado 3 días, no ha incumplido en normas y simplemente es despedido porque ya no hay para pagarle o porque no se necesita el puesto de él o porque se ha hecho una reingeniería, hay que reducir personal, por cualquier motivo que ajeno a la responsabilidad del trabajador debe indemnizarlo el empleador. En el caso de desahucio, con el 25% del sueldo multiplicado por los años de servicio, y en el caso de que sea por expediente prestivo, debe darle un sueldo, la última remuneración multiplicado por el número de años que ha trabajado. Así pues te puede tocar 5.000, 10.000, 3.000, dependiendo del tiempo de elaborado y el sueldo que tenías, tu liquidación, ¿no? Que te corresponde por ley. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Tema del ingreso a la gente que se ha quedado fuera. ¿Está ingresando ahorita?
Florcita siempre sale y regresa, sale y regresa. ¿Quién más está aquí? A ver, Jefferson también da el ingreso. Bien, ¿alguna otra pregunta, niños, por favor? Bien. Como hemos visto, todas estas unidades son teóricas. Hablamos mucho de artículos referentes al Código de Trabajo, que no es que lo tenemos que aprender de memoria. El objetivo es que tengan cierto conocimiento que existe la ley. Y que en el momento en que crean que sus derechos están siendo transgredidos, deban acudir al ministerio, en este caso el Ministerio de Trabajo, a pedir la información, asesorarse legalmente y poder demandar este tipo de indemnizaciones a lo que ustedes tienen derecho por ley, ¿no? Conocimiento de que nosotros tenemos estos derechos, podemos reclamar cuando veamos que los están transgrediendo, no nos están dando los derechos que nos corresponden. Esa es la idea, ¿no? Que no es que nos aprendamos de memoria, sino que sepamos que existen y que llegado el momento podamos utilizarlo y podamos defendernos de que no nos estén dando estos derechos a los que tenemos acceso, ¿no? A los que tenemos obligación de recibirlos. ¿Ok? Bien, así mismo en el examen no es que se aprendan de memoria, pero sí lean, revisen y estén preparados para la próxima semana. Díganme. Díganme. Cedeño Limones, díganme. Él iba a preguntar algo. No. Deje ver si está escribiendo en el chat, de pronto no tiene bien el micrófono. Ingenieros, permítame ingreso a la compañera Florcita. Ya, listo, sí, ya le permití el ingreso. Lo que pasa es que ella está con algún problema de la internet, porque está que sale y entra. Hace rato le di ingreso, otra vez, y ahorita de nuevo. Pero bueno, igual, niños, ha sido un placer. Entonces, damos por terminado la última clase del Economista. Dígame. Es que el compañero Jason Ávila Lucas, creo que es el apellido, entró después que usted tomó lista porque estaba teniendo problemas con el internet y me dijo que se le podía poner la asistencia. Ya, tengo un problema ahorita porque ya cerré la página del SU, tendré que volverla a abrir. En todo caso, más tardecito me acuerdo, me escribe con el nombre del chico para yo corregir. ¿Ya? Ya. Listo, niños, niñas, un abrazo, pasen bien, una linda noche, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, listos y preparados para el examen. Un abrazo, pasen bien. Ingeniero, gracias.